This call is now being recorded. Buenas noches. Eh, con mi grupo nos corresponde presentarles lo que son las medidas de prevalencia RR y OR. Mi grupo está conformado por Kimberly Ayana Marín, Julie Paola Martínez y quien les habla, Mónica Valentina Casallas. Bueno, inicialmente tenemos que saber qué es el riesgo relativo. El riesgo relativo es el que compara la frecuencia con que ocurre el daño entre los que tienen el factor de riesgo y los que no tienen. Entonces, en este caso se usa la siguiente fórmula. Entonces, riesgo relativo es igual a la tasa de incidencia expuesto sobre la tasa de incidencia no expuestos. Esto es lo que responde a la pregunta de cuál es el riesgo más o menos que tienen aquellos sujetos expuestos a un factor en relación con aquellos que no lo están. Eh, bueno, también es importante, ya que pues analiza la incidencia acumulada que se obtiene la razón de riesgos y si se estudia la densidad de incidencia, la cual calcula la razón de tasas. En forma general, pues ambas se conocen como riesgo relativo, pero depende del tipo de incidencia que se estudia. Bueno, acá lo que tenemos es el esquema básico para el riesgo relativo, el cual nos dice cuáles son los expuestos, cuáles no son los no expuestos, cada uno con su significado. En este caso, los expuestos tenemos expuestos enfermos y expuestos no enfermos. Y entre los no expuestos tenemos los no expuestos enfermos y los no expuestos no enfermos, los dos casos. El riesgo relativo es utilizado para los estudios de cohorte. El estudio de cohorte es un diseño epidemiológico observacional y analítico. Es el que mayor valor o cercanía tiene en lo referente a la búsqueda de asociaciones causales. La principal ventaja metodológica de un diseño de cohorte es que los niveles del factor de estudio son observados a través del periodo de seguimiento antes de que la enfermedad o evento de interés se ha detectado. Estos estudios se puede decir que van como hacia el futuro. Aquí tenemos un gráfico para poder, digamos que dar una definición más exacta de lo que es riesgo relativo. Entonces tenemos una población de personas sanas o sin patología. Unas pues sí se exponen al factor de riesgo y otras no se exponen al factor de riesgo. Y miramos en el futuro la presencia de enfermedad a medida que va pasando el tiempo. Van apareciendo casos nuevos en el grupo de expuestos y pues de pronto también el de no expuestos. La relación entre los casos nuevos se llama incidencia y en los no expuestos pues también la incidencia. Esto se le denomina pues riesgo relativo. Aquí tenemos pues un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo práctico. Entonces, se observó en un grupo de mujeres la presencia de infarto agudo del miocardio y esto se relaciona con el uso de anticonceptivos orales. Entonces, realizamos la tablita que vemos en pantalla. En la parte superior colocamos el sí, significa sí infarto, el no, no infarto. Y hacia el lado ponemos lo que es sí anticonceptivos y no anticonceptivos. Entonces decimos que se estudió un total de 224 mujeres. De estas 224, 57 habían tomado anticonceptivos, que es el 57 que vemos en pantalla, digamos que por fuera de la tablita, y 167 no habían tomado anticonceptivos. De las 57 que tomaron en un periodo de 10 años, 23 se infartaron. Ese lo ubicamos pues en la tablita en sí infarto. Y de las 167, 35 se infartaron. También pues lo ubicamos en la tablita. El riesgo relativo se le define como R1 sobre R0, que es, digamos, R1 el colorcito azul que vemos en pantalla y el R0 el colorcito amarillo. ¿Qué es R1? Es el riesgo en los expuestos.
Entonces, el R1 sería del total de personas que tomaron anticonceptivos, que es 57. ¿Y cuántas se infartaron? Pues 23 personas. Eso nos da 0,40. Y lo mismo con el riesgo en los no expuestos. Ponemos el 35 de las personas que se infartaron y los 167 pues del total de las mujeres. Eso nos da 0,20. Entonces tomamos el riesgo relativo y simplemente pues reemplazamos como la formulita que vemos en la parte superior, riesgo en los no expuestos y riesgo en los expuestos. Entonces tomamos el 0,40 dividido el 0,20 y esto nos da como resultado 2, que significa que hay 2 veces más de riesgo de infarto en las que consumen anticonceptivos que en las que no consumen anticonceptivos. Esto se hizo para un periodo de 10 años. Bueno, ahora como consecuente identificamos los odds ratio, que se identifica con las iniciales O y R. Estos expresan la razón entre la probabilidad de que ocurra un evento y la probabilidad de que no ocurra. En este caso se utilizará el caso sobre el no caso. Difiere o no en distintos grupos. Por lo general los catalogamos de alto a bajo riesgo y también con relación a su calificación correspondiente a una encuesta. Aquí los vamos a identificar acorde a diferentes letras. Entonces el evento A, B, C o D. Bueno, aquí identificamos como tal la secuencia. En cuanto a los casos E, significa que los enfermos expuestos a un factor de estudio. La celda en la tabla, como tal, corresponde a la A, letra A. Los casos sobre E, que serían igual al número de enfermos no expuestos al factor de estudio. Esto lo representará la letra C. Los controles E, que son los no enfermos expuestos al factor de estudio, está representado con la letra B. Y los controles sobre E, no enfermos no expuestos al factor de estudio, estarán representados con la letra D. Como vemos abajo los controles, de igual manera los vamos a representar con control E y control sobre E. Aquí identificamos un análisis donde CA significa los enfermos, los casos de enfermos identificados. El CO son los no enfermos o sin la enfermedad de estudios de controles. El M1, que lo vemos en la parte inferior izquierda, es el total de enfermos. El M0 lo vemos en la parte inferior derecha, que representa el total de no enfermos. El N1 lo vemos en la superior derecha, que es el total de expuestos al factor de estudio. Y finalmente identificamos la N3 como un total de no expuestos al factor de estudio. Entonces aquí vamos a identificar como tal un ejemplo en el cual principalmente dice, de 100 pacientes tratados médicamente con un fármaco, se curan 75. Entonces en este caso vamos a identificar que los odds ratios son 75 sobre 25, dividiéndolo nos da un total de 3. Entonces aquí vamos a identificar en el primer gráfico que 100 tratados de un fármaco, 75 son curados, que está representado con P igual a 0,75, y los 25 no curados, que es 1P, que sería igual a 0,25. Aquí vamos a comenzar a reemplazar los odds, que sería P sobre 1 menos P, que sería igual a 0,75 sobre los 0,25 odds identificados, que nos da igual a 75 sobre 25 para un total de 3. Como segunda parte, supongamos ahora que otros 90 pacientes se trataron quirúrgicamente y se alcanzó el éxito terapéutico en 85 de ellos. Las odds esta vez eran 9, que sería odds igual a 81 sobre 9 igual a 9. Nos dirigimos nuevamente como tal al gráfico, donde identificamos, como lo dice contextualmente, que 90 tratados son quirúrgicamente.
en 90 pacientes, identificamos que 85 son curados y vamos a comenzar a reemplazar. P sería igual a 81 sobre 90, que son los pacientes quirúrgicamente, que nos da un total de 0.9. Posteriormente identificamos que 9 no son curados y 1 menos P, que sería igual a 9, que lo identificamos en la anterior, dividido sobre 90 tratados quirúrgicamente para un resultado de 0.1. Vamos a reemplazar en la fórmula donde P sobre 1 menos P sería igual a 81 sobre 90 sobre 9 sobre 90. Y esto sería igual a 81 novenados para un total de 9. Como tercera parte, identificamos que los O-ratios se obtienen al dividir los odds de un tratamiento por las odds de otros. Entonces, la fórmula que hemos venido reemplazando sería O-ratios es igual a tratamiento quirúrgico sobre los odds fármacos. En este caso, identificamos que 9 sería igual a 9 sobre 3, que nos daría un total de 3. Se obtiene un OR de 3 para el éxito terapéutico del tratamiento quirúrgico respecto al tratamiento de un fármaco. Vamos a dirigirnos al tercer gráfico. Ahí identificamos que los 90 tratados con cirugía, 81 fueron curados, 9 no fueron curados. Unos ratios que nos daría 81 sobre 9 igual a 9. Abajo identificamos que 100 tratados con fármacos, 75 fueron curados y 25 no fueron curados, para un total de odds ratios de 75 sobre 23, generándonos así el 3. Ahora los odds ratios vamos a asumir el 9 que nos dio como resultado los 90 trabajadores tratados quirúrgicamente y vamos a dividirlo sobre los 100 tratados con un fármaco. Esto nos daría un total de 3 para como tal simplificar la respuesta de los dos ratios. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar los dos ratios? Se oscilan entre 0 y el infinito. Cuando el odds ratio es 1, indica ausencia de asociación entre las diferentes variables. Los valores menores de 1 señalan una asociación negativa entre las variables y los valores mayores de 1 indican asociación positiva entre las diferentes variables. Y cuanto más se aleje los ratios de 1, más fuerte será la correlación. Bueno, continuando, entonces acá tenemos un ejemplo en que es el siguiente. En un estudio piloto pequeño se contactó a 12 mujeres con cáncer uterino y 12 mujeres aparentemente sanas. Se les preguntó si alguna vez habían usado estrógenos, en lo cual nos respondieron pues lo siguiente. Bueno, según nuestra tablita, tenemos que 8 casos de mujeres con cáncer de cuello uterino tienen como tal el cáncer, como ya lo dije, y 4 que lo tienen, pero no usaron estrógenos. Y en el otro, que 4 mujeres que aparentemente sanas, que usaban estrógenos, pero pues tienen el, el factor presente y 8 tienen el factor ausente. Esto nos da el total de 12 de las 12 mujeres, tanto el factor presente y en el factor ausente. Entonces, estos datos lo que hacemos es multiplicarlos y dividirlos, de lo cual se multiplica en forma de tabla de 2 por 2. Entonces, en este caso se coge el factor presente de los casos y el factor ausente de los controles sobre el factor ausente de los casos sobre el factor presente de los controles. Esto nos da 64 sobre 16 y de lo cual nos da al dividir estos dos resultados nos da el 4. ¿Esto qué quiere decir? Que el uso de estrógenos está asociado con la ocurrencia de casos de cáncer uterino. El cáncer uterino pues, es 4 veces más frecuente en las mujeres con antecedentes que usaron pues, los estrógenos que en cuanto a las que no lo usaron.
Y ya, esto sería por nuestra presentación y gracias por su atención. Buenas noches.